por esa circunstancia. De manera que estos pensamientos son un consuelo en la presencia de Dios, y eso de la misericordia suya, el descanso en esa misericordia, bueno, pues es maravilloso porque aprendemos a tener esa paciencia que no es nuestra, es suya. Y la verdad es que soportamos muy pacíficamente. Sí, 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 está muy bien lo que dices, Juan, y además que no es la última dificultad, ¿no? O sea, van a venir situaciones y pues para eso realmente está Cristo en uno, está el Espíritu de Cristo en uno para darnos consolación, para entender también, porque a veces eh, nos suele suceder a menudo que ponemos más la vista sobre las cosas que nos pasan acá y no sobre la esperanza que nosotros tenemos. Y por eso el caso de Débora, el ejemplo que tú ponías, me parecía tan increíble, tan hermoso, porque imagínate, o sea, eso es tener la vista puesta arriba realmente. Tremendo. Pero bueno, Yasmina, ahí estamos contigo, así como estamos todos, por eso este es un cuerpo, por eso es el cuerpo de Cristo. Y estamos para consolarnos, para ayudarnos, para saber que no eres la única que está pasando por situaciones. Hay unas situaciones de salud, otros son situaciones de otro tipo, pero eso es, digamos, la belleza de todo esto es que sabemos que tenemos dos naturalezas y que Cristo habita en nosotros y que tenemos nuestra vista, dice Colosenses, que lo he estado revisando esta semana muy detenidamente, que tenemos que tener la vista puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y ese versículo lo tenemos que meditar casi que todos los días, porque en la tierra hay de todo, pasamos de todo, todos los días pasamos de todo en la tierra y tenemos que hacer cosas en la tierra. O sea, si nosotros no hacemos cosas, imagínate, es tremendo. Yo me ponía a pensar hasta en eso, ¿sabes, Juan? Que nosotros tenemos que comer, nosotros tenemos que hacer por nosotros acá en la tierra, o sea, tenemos que hacer todos los días cosas para vivir, para estar en esta parte física. Pero las cosas en Cristo, en el Espíritu, ya están todas hechas, están completas. Y es allá arriba donde nosotros tenemos que tener nuestra vista y no dejarnos contaminar tanto de la mente caída, del hombre natural, porque cada vez es más, es una lucha, dice la escritura, que cada vez el amor se va a enfriar cada vez más. Entonces, es realmente es un, la consolación es que tenemos a Cristo y que tienes a este cuerpo de Cristo, a nosotros, los hermanos, para consolarnos, para darnos aliento y para saber que tenemos que tener, como Dios dice, la vista puesta arriba. Entonces, bueno, vamos a empezar. Eh, Juan, ¿quieres empezar con una oración? ¿Quieres hacer una oración para arrancar el tema hoy? Sí, claro. Gracias, Juan. Pues Dios y Padre, principalmente por tu presencia entre nosotros, para que este Cristo que llevamos esté vivo y alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para llegar a estar completos en esa unidad contigo, mirando las cosas que no se ven, mirando las cosas que tú nos prometes en tus escrituras, y por esta maravillosa comunión en amor entre nosotros, en que podemos edificarnos al punto que tú quieras y sentir ese propósito tuyo de perfección en todas las cosas, en consuelo, amor, todos los frutos que trae este Cristo en nosotros vivificado, y en este momento por estar juntos
agradeciéndote todo lo que haces por cada uno de nosotros, las cosas que vemos y las que no vemos que tú hagas, porque serán muchas cuando lo veamos cara a cara, mucho más de lo que ahora podemos ver con esta pequeña luz que tú nos das, pero que es maravillosa y suficiente. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Juan. Hola, Dolly, buenas noches. Emita, Alejita, buenas noches. Dorita, que está por ahí como usuario invitado. Bienvenidos a la última reunión del año. Esta es la última reunión del año. Amparito. Sí, señora. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a cerrar con una maravillosa enseñanza. Igual vamos a seguir trabajando el libro de Efesios el otro año. Y hoy vamos a ver algo lindo que se llama Estamos igual, seguimos en la habitación del reconocimiento. Y vamos a hablar un poco sobre el Padre de Gloria. Vamos a tocar un poco este tema de la oración de Efesios, porque seguimos en el tema de las dos oraciones de Efesios que vimos la semana pasada, ¿cierto? Entonces, Efesios 1:17 nos dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y el énfasis lo vamos a tener acá en estas primeras palabras donde dice el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria. En las clases pasadas vimos una razón muy importante del empleo de la palabra reconocimiento en el versículo 17. Ahora lo que vamos a considerar es la frase Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y vamos a entrar en un contexto bien interesante. Cuando nosotros vamos a Hebreos 1:8, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hebreos 8 nos dice, con respecto al Hijo, Él dijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Sin embargo, en el siguiente versículo dice, aquel a quien se dirige como Dios, se dice ahora que tiene consigo a un Dios. ¿Sí? Espero que lo estén entendiendo. Este mismo único ya había sido llamado Señor y se le atribuye la obra de la creación. Esto ya lo hemos visto antes, ¿no? Pero acá lo refuerza Welch en este estudio. Entonces, cuando el Señor tomó sobre sí la forma de un siervo y la imagen de un hombre, descendió desde la más alta posición de creador hasta la posición más baja de la criatura. Esto ya lo hemos estudiado bastante con Amparito. Como tal, él reconocía o identificaba a aquel a quien obedecía. O sea, a pesar de que él se volvió criatura, la más baja posición de una criatura, él, el Señor Jesucristo, reconocía o identificaba a aquel a quien obedecía. Aquel cuya doctrina él enseñó, aquel cuya voluntad se deleitó en hacer, ¿sí? Él, el Señor Jesucristo, reconocía que su Padre era más grande que sí propio, aun cuando predicaba que Él y el Padre eran uno solo, ¿sí? Acá guardando, este reconocimiento tiene que ver con el estado en el que estaba, porque él, como pues bien sabemos, vino a hacer una obra. Por tanto, a pesar, como dice acá, en la posición de un verdadero siervo y en la imagen de un hombre, a pesar de esta posición, él reconoció a Dios como su Padre, ¿sí? Entonces,
por la razón que ya sabemos, porque Él venía a cumplir la obra. Es decir, como hemos visto, ¿no? Dios hecho hombre. Él jamás dijo nuestro Padre cuando se dirigía a sus seguidores. Él les decía mi Padre y vuestro Padre. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si bien se igualaba con ellos en la común humanidad, bien ciertamente se diferenciaba y en mucho de todos ellos por su esencial divinidad. ¿Sí? Bueno, la más solemne y terrible ocasión cuando el Salvador empleó las palabras Dios mío fue en la cruz, abandonado y cargando consigo nuestro pecado. ¿Sí? Como lo vemos acá. Él dijo, Dios mío sobre la cruz, pero él dijo, Dios mío en la mañana de la resurrección, y el apóstol habla del Dios de nuestro Señor Jesucristo al referirse a su gloriosa ascensión. A su gloriosa ascensión. Esto hay que tenerlo clarito. Dios de nuestro Señor Jesucristo al referirse a su gloriosa ascensión. Recordemos que todo esto, todo lo que estamos, lo que está revelado para la iglesia del cuerpo único de Cristo, no se nos olvide que estamos hablando de el Cristo ascendido. Todo tiene que estar referido allá, al Cristo ascendido. Hay, por tanto, una definitiva razón para la introducción de ese título, del título que estamos viendo. Dios es Dios, tanto da si el hombre se lo crea o no se lo crea. Por los siglos de los siglos tú eres Dios, dice Salmos 92. ¿Sí? Es evidente que cuando nosotros leemos el Dios de, tal como hacemos en Efesios 1, 17, hay algo más sobreentendido que aquello que Dios sea o que Cristo existía en la forma de un siervo. ¿Sí? A través de las escrituras nosotros leemos, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, por lo cual entendemos que Abraham, Isaac y Jacob mantuvieron un pacto o una relación con Dios. Él es llamado el Dios de Israel y el Dios de nuestros padres. Sin embargo, ¿dónde hay alguna vez que diga, yo soy el Dios de Moisés o yo soy el Dios de Isaías? ¿Sí? Ya vamos a entender esto un poquito más con esto. Cuando nosotros llegamos a la epístola, a las epístolas del misterio, 1, el pacto con Abraham, Isaac y Jacob está ya en suspenso, o sea, está en suspenso. La herencia del territorio está pospuesta y el alto honor de ser un reino de sacerdotes por el momento está puesto de parte. Los miembros del cuerpo único, siendo gentiles, no tenían padres, ni pactos, ni promesas, como estas, como las que tenían para Abraham, Isaac y Jacob, o para Israel. Tan solo una promesa tenían, y esa única promesa es anterior o antes que el mundo diera comienzo. Cuando leemos que Pablo oró al Dios de nuestro Señor Jesucristo, debemos saber que Él es mayor de lo que Abraham, Isaac y Jacob fueron para Israel. Cuando le damos el título al Padre, donde dice al Dios de nuestro Señor Jesucristo, estamos confesando la mismísima íntima relación en más alto grado y con la más rica bendición, es decir, esta íntima relación del Dios de nuestro Señor, o sea, de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, en la figura de condescencio, espero me haga entender bien en esta enseñanza que es un poquito compleja, pero acá cuando dice al Dios de nuestro Señor Jesucristo, se está refiriendo es al Dios arriba de nuestro Señor Jesucristo hecho hombre, digámoslo así, al que es el que hace la intermediación de toda esta obra de redención, ¿sí?
Por eso dice acá que estamos confesando la mismísima íntima relación en más alto grado y con la más rica bendición, y no la que Israel reclamó sobre su más bajo posición e inferiores bendiciones, titulándose de pertenecientes al Dios de sus padres, ¿sí? Entonces, es fantástico porque pues estas frases con las que comienzan estas oraciones acá en Efesios, y hay otras también en Corintios, la otra oración que hay también en Corintios, pues era algo básicamente nuevo, por supuesto, porque no estaba revelado antes. Es decir, antes se referían siempre los de Israel a la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, o a las promesas del Antiguo Testamento. Ya ahora, en las epístolas de Pablo, después de Hechos 28, hay otro tipo de referencias. A pesar que en Corintios también se refiere, hay unas referencias con respecto al Dios de nuestro Señor Jesucristo, bien sabemos que es otro tipo de administración, bueno, sí, de cuerpo, de administración, otro tipo de esfera, más bien de bendición. Entonces, acá tenemos un paralelo. Espérenme un segundito, un momentico. Espérate que voy a ir acá. Espérenme un segundo, por favor. Espérenme. Y no va a cerrarte la puerta porque no. Bueno, acá hay una cosa bien hermosa. Y es que el hecho de que tanto Dios como el Padre se emplean en estas oraciones muestra que el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, todavía se mantiene en vista en su capacidad mediadora. Todavía se mantiene en vista porque todavía no se han cumplido los tiempos, ¿sí? Es allí entonces, en la más alta gloria, que Él se sienta como Cristo Jesús y como el Hijo. Él reina hasta que la meta sea alcanzada. ¿Y cuál es la meta que hay que alcanzar? Ya la sabemos, lo hemos dicho mucho, pero es esta que está en 1 Corintios 15, 28, que dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¿Mm? O sea, todo vuelve a ser allá uno. Dios, todo en todos. En este momento, Cristo Jesús, Él se sienta sobre las alturas como cabeza de la iglesia que es su cuerpo. Cristo Jesús, Él, que es el que llena toda la plenitud, el que toda plenitud habita. Este Cristo Jesús es el que será manifestado con su iglesia en gloria. Este Cristo Jesús es todo principado y potestad, están puestos debajo de sus pies. O sea, acá lo que queremos resaltar es que ese condescenso, esa figura Dios hecha hombre, que es Cristo Jesús, quien resucitó, quien ascendió, es una figura que todavía, por supuesto, sigue siendo la figura mediadora. Por ende, por eso estas dos grandes oraciones de Efesios arrancan con la palabra Dios y la palabra Padre. Es decir, porque todavía no se han dado los tiempos en que Dios sea todo en todos. No podemos deducir todas las razones de por qué, después de ser escogida la iglesia en Cristo antes de la fundación del mundo, fuese necesario que cada miembro de esta compañía tuviera que haber venido a existir en Adán. Sin embargo, lo que aquí vemos son algunos relances del grandioso propósito, lo que vemos acá, de lo que somos en este momento, ¿no? Que es Cristo Jesús, o sea, nosotros somos parte de su cuerpo y Él es la cabeza del cuerpo, ¿sí? Bueno, entonces, a seguir al título, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, viene otro de igual importancia que es el Padre de Gloria. Aquí tenemos algo mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Un paralelo igual encontramos también en 2 Corintios 1:3, donde leemos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Cuando se lee Efesios 1:17, donde dice por primera vez el Dios de nuestro Señor Jesucristo, pareciera que pusiese al Señor en una extraña posición, visto que a Él también se le da el mismo título, ¿cierto? A Él se le da el mismo título de Dios. Sin embargo, este tal sentimiento se desvanece cuando leemos el Dios de toda consolación. Consolación no tiene nada que ver con adoración, sino con la posesión y el atributo de Dios, quien nos consuela, tal como el apóstol dice a seguir, ¿cierto? Por eso en Efesios, el Padre de gloria, al igual que el Padre de misericordia, de misericordias, es aquel autor y dispensador tanto de misericordias como de gloria. ¿Mm? Aquí nosotros tenemos que, pues Dios nos da espíritu de sabiduría y de revelación. Y si sabemos qué aspecto de la gloria aparece en el contexto de Efesios 1:17, seremos capaces de apreciar el uso del título aquí en esta oración, ¿sí? La sala tripla, que es la que hemos estado viendo durante varios martes, que es la de Efesios 1:3-14, que ya nosotros hemos visto antes, bien sabemos que se divide en sus partes por la recurrencia de la palabra gloria en un tono de alabanza. No sé si ustedes se acuerdan cuando yo les mostré la estructura, ¿cierto? Cuando yo les mostré la estructura, que la estructura de Efesios 1:3-14 está dividida en tres partes: la voluntad del Padre, la obra del Hijo y el testimonio del Espíritu. Y o sea, mejor dicho, vamos a ir allá. Esto es muy importante entenderlo y ver la grandeza de esto. Acá está. Estas tres partes, ¿no? Que este gran pedazo es la voluntad del Padre, este gran pedazo es la obra del Hijo y esta gran parte es el Espíritu, el testimonio del Espíritu Santo. Y todas ellas encierran en la gloria, la alabanza de la gloria de su gracia, la alabanza de su gloria y la alabanza de su gloria en la tercera parte, como lo pueden ver acá, ¿sí? Entonces, eso no lo podemos perder de vista, estas tres partes importantes. Entonces, aquí, en estos tres grandes partes de Efesios, todo esto, digamos que llega o encierra para la alabanza de su gloria, la obra del Hijo para la alabanza de su gloria, el testimonio del Espíritu para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, que a seguir a la redención y liberación de los herederos de Dios, viene la siguiente referencia a la gloria con la extraordinaria característica que ya hemos visto antes, y esto es que el creyente ha sido tomado por Dios para herencia suya. Y esto lo vimos al principio también, algo muy, muy bello e importante, que nosotros somos la herencia de Dios, ¿sí? Y finalmente, teniendo en vista la concreción de todo el propósito en la redención, una vez más vuelve a sobresalir su gloria, su gloria. Ok, acá me faltó algo, no sé por qué me pasé acá. Me faltó esta diapositiva importantísima. En este paralelo, vamos a ver dos cosas que me faltaron a explicarles ahorita que me levanté de la silla. Acá tenemos la frase, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que está en la primera oración de Pablo, y en la segunda oración de Pablo dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y acá podemos hacer un paralelo precioso, porque cuando él habla del Dios, el enfático elemento doctrinal de la primera oración se asocia con el título Dios. En la segunda oración, la más suave y dulce natura experimental de la segunda oración se asocia en cambio con el título Padre. En la primera oración, en esta tenemos la altísima exaltación
y todas las cosas puestas bajo sus pies junto con la universal soberanía. O sea, estamos hablando de Dios. Y acá en la segunda oración, el enfoque es, en la segunda tenemos la familia y el hogar, o sea, como padre. En la primera oración tenemos el poder que sobresale y en la segunda tenemos el amor. Fíjense que es el mismo Dios y Padre, pero con dos enfoques que nos quiere mostrar Dios finalmente. O sea, nos quiere mostrar también esta parte familia, hogar, amor, ¿sí? Esa naturaleza excepcional de ser Padre, pero también en la primera oración su soberanía, su poder y que todo va a estar puesto bajo sus pies. Finalmente va a ser al final todo va a volver a Él, digámoslo así. En esta primera oración se revela que esta iglesia ha de venir a ser la plenitud de aquel que rellena todo en todos. Algo de hecho maravilloso y que está por encima de nuestros más fantásticos sueños, dice Welsh. Y en la segunda oración, en esta se nos anima para que nos comportemos de tal forma que podamos ser rellenados a capacidad de toda la plenitud posible de Dios. Esto es importante con lo que estábamos hablando al principio de esta reunión, ¿sí? Se nos anima para que nos comportemos de tal manera que podamos ser llenos de toda la plenitud posible de Dios. Es decir, esto sigue estando ¿a dónde? Arriba, poniendo los ojos ¿dónde? Arriba, arriba, en lo que no se ve, no en las cosas que se ven. En la primera oración dice, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la primera oración se nos vuelve la vista hacia arriba y en la segunda hacia el que desciende, ¿sí? Es precioso ver este paralelo de estas dos oraciones con respecto al Padre de gloria, viéndolo como el Dios Todopoderoso y viéndolo como el Padre. Entonces, bueno, entonces acá y vamos acá. Entonces, después de esta oración, en la oración subsecuente viene la petición, para que podáis ¿qué? Conocer. Y acá, la próxima clase que va a ser el próximo año, igual vamos a ver un resumen apenas iniciemos enero, porque esta parte también la vamos a estudiar, el conocimiento, para que podáis conocer. Todo ese esfuerzo, esta oración de Pablo es para que podáis conocer cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Mm? Es en esta capacidad del Padre de Gloria que Dios garantiza el espíritu de sabiduría y de revelación. La sabiduría y la revelación aparecen aquí como un medio para un fin. O sea, esto tiene un propósito. Y el propósito es que podáis conocer. Estos pasos introductores deben distinguirse hacia el objetivo actual y son: 1. La obtención de sabiduría y revelación. 2. En el reconocimiento de él. Y 3. Dando por garantizado que los ojos de vuestro entendimiento han sido iluminados. Entonces, fíjense que esto es para que nosotros lo meditemos todo el tiempo, porque es el propósito prácticamente de las dos grandes oraciones de esta epístola, que podáis conocer. Y si nosotros realmente le pedimos a Dios, nosotros tenemos el espíritu de sabiduría y revelación. Entonces, por ende, nuestros ojos de nuestro entendimiento han sido iluminados, por ende, nuestro andar debe ser acorde a lo que nos hemos conocido, a lo que hemos conocido, más bien, que es tener los ojos arriba y no en las cosas que nos pasan acá en la tierra. Estos tres pasos son esenciales para la obtención del triple conocimiento que constituye el modo de la oración del apóstol. Estos tres puntos del conocimiento son: el primero, cuál sea la esperanza de su llamamiento;
la esperanza que contempla el objetivo o meta antes que se alcance. ¿Sí? O sea, nosotros ya tenemos claro cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, ¿verdad? Cuáles sean las riquezas de la gloria en sus santos, ¿sí? La gloria que revela cuál sea el fin de su herencia cuando se alcance, cuál sea la sobreexcedente grandeza de su poder para con nosotros, el poder que nos garantiza el objetivo final cuando se alcance. Entonces aquí hablamos del poder de resurrección, porque por eso Cristo está resucitado y ascendido, y por ese poder es que nosotros vamos a poder alcanzar también el llamamiento. La gloria, las riquezas de la gloria en sus santos, pues ya Juan nos lo explicó en la clase, creo que pasada o antepasada, que fue una clase bellísima al final, que habían 3 preguntas y él las contestó genialmente. Y es todo lo que nosotros tenemos en Cristo, todo lo que vamos a tener ya en ese tercer cielo, nada más y nada menos, que vamos a estar en el lugar santísimo. Hay muchas otras cosas más que podemos ir descubriendo en este estudio de Efesios. Y la esperanza de nuestro llamamiento, ya sabemos que es el llamamiento nuestro, que es en la tercera esfera de bendición, ¿sí? Entonces, estas 3 cosas es el triple conocimiento por la cual Pablo ora y hace estas 3 oraciones. Y es lo que nos inclina a mantener encendida la llama de nuestros corazones y nos hace volver nuestros ojos hacia el trono de la gracia celestial donde está nuestra morada. Entonces, hasta aquí vamos a culminar ya los estudios de este año. Vamos a quedar aquí en la habitación del reconocimiento. Aquí se sigue estudiando para el siguiente año estas oraciones, porque lo que hace Wells es como desmenuzar cosa por cosa y sacar las cosas como más importantes de cada parte de esta oración, de estas 2 oraciones tan increíbles, tan fantásticas, que nos llenan tanto. Entonces hasta acá viene este tema que estudiamos hoy con respecto al Padre de Gloria. Entonces, bueno, acá dejo abierto acá el micrófono para que podamos compartir y podamos, si tienen preguntas o si quieren aportar algo más a esta enseñanza. Bueno, pues escuchándote, llegamos a un punto culminante de lo que Dios ha venido trabajando con nosotros acerca de esta diferenciación entre que son el mismo y el propósito de cada uno, porque siento que esto era parte de lo que antes teníamos esta confusión y ahora pues viéndolo de esta manera tan maravillosa podemos ver cada uno con su divinidad, entendiendo que con propósitos diferentes, pero que son uno mismo. El uno, el Dios Todopoderoso y manifestado con un propósito muy especial. Entonces siento que Dios nos trajo hasta aquí por un camino donde nos iluminó, porque para nosotros era una gran confusión. En algún momento estuvimos muy adoctrinados acerca de que eran diferentes y poder llegar a este punto justamente para poder entender esta habitación del reconocimiento y de ver que los propósitos de Dios en su amor son altísimos, ¿sí? Y por eso Él se manifiesta y todo lo que hace, tenerlo claro en nuestra mente, pues siento que es un gran logro de amor con nosotros, con cada uno de nosotros. Sería eso, Sarita. Gracias, Amparito. Es un gran logro realmente, porque nosotros antes no creíamos, no, Estábamos enredados. pero completamente lejos de entenderlo. Y ahora que ya lo hemos entendido un poco más, pues es wow, es una cosa impresionante. Sí. Es Este era maravilloso el propósito, es entender. parte de las riquezas, o sea, no jamás hubiéramos podido llegar a lo que estamos viendo porque pues los teníamos justamente que eran diferentes, imagínate, o sea, cada uno por separado, nunca hubiéramos podido llegar a lo que hemos llegado ahora de entender
el amor de Dios, básicamente, en su grandeza, manifestarse en Cristo para amarnos, para morar dentro, para darnos esa ciertísima esperanza, esa fundición, bueno, etcétera, etcétera. Entonces Sí. es bellísimo el amor que Dios ha tenido en todo este tiempo de poder estar hoy escuchando y entendiendo lo que estamos viendo. Maravilloso. Además que es un privilegio, mira, créeme que es un privilegio y un valor muy grande saber que nosotros en este momento entendemos las promesas, o sea, entendemos las riquezas de Cristo, que entendemos el llamamiento de lo alto y todos tenemos familia, sí, van a estar en otras esferas de bendición. Yo, por ejemplo, tengo a mi hermano Carlos, que ustedes lo conocen, y la vez pasada que estuvimos en Guaduas, que yo estuve en Guaduas, tocamos el tema y él sigue supremamente ahí fundamentado pues en lo que era antes el camino, ¿no? Y pues para mí cuando yo ya lo escucho, pues yo ya no resueno con absolutamente nada de lo que me dice, pero cuando yo le voy a mostrar algo, pues tampoco, entonces yo más bien me quedo callada porque pues no es de mí. Ahí es cuando uno se da cuenta que uno no es, o sea, quien hace las cosas es Dios, es Él, punto, o sea, no hay nada que hacer. Entonces yo prefiero, pues él todavía, ¿no? Como antes hacíamos, como discutiéndome, que no sé qué, como tratándome de convencer y yo le decía, no voy a discutir ese tema porque pues, ¿para qué? ¿Sí? Entonces yo sí le doy gracias a Dios de poder ver toda esta grandeza y es maravilloso porque yo nunca me voy a olvidar cuando estábamos terminando, pues Juan terminó de traducir el libro de Bullinger, Los Fundamentos de la Verdad Dispensacional, que me acuerdo tantísimo que quedamos así viendo para el techo, como viendo para la pared más o menos, o sea, como que, bueno, ¿y esto qué quedó inconcluso? ¿Qué vamos a hacer? O sea, como ¿qué pasa acá? Quedamos así, mejor dicho, porque ese libro está inconcluso. Y después Juan mira a Welch, dice, es que este libro lo escribió Charles Welch y comienza a investigar sobre él y se nos abrió la puerta, o sea, es como si Dios nos hubiera mandado una canastada de cosas maravillosas, wow, se nos abrió todo, un panorama increíble y es genial, porque pues uno anda ciego, créanme, y estábamos ciegos, o sea, sin saber por dónde coger, o que bueno, ya llegamos acá y ahora qué, cuando boom, o sea, es magnífico cómo Dios tiene cuidado de los que lo amamos tiene cuidado de nosotros, además porque somos privilegiados de ser escogidos para este alto llamamiento. Así de Total. simple. Sarita, y si para resumir, porque nosotras siempre cuando empezamos a hablar del tema no podíamos diferenciar y tampoco el Espíritu Santo, o sea, teníamos el enredo con todo, pero si miramos los tres aspectos en los que se divide la habitación de la manumisión, ahí está la respuesta. Está la voluntad del Padre, que es Dios todopoderoso y todo lo que él se ha propuesto lo va a hacer. Ahí está. Está la obra del Hijo, quien a través de su obediencia y de toda su entrega hace la obra del Padre, que es más alto, como lo vimos hoy. ¿Y cuál es el propósito del Espíritu Santo? Pues ser testimonio de estas cosas que están sucediendo. Entonces, mira, ahí está el resumen de cada uno y por qué no, es decir, de su propósito e inclusive el Espíritu Santo, que uno a veces como que hay ser testimonio de estas cosas. Entonces, me parece genial poderlo irlo entendiendo de esta forma. Claro que así hay que entenderlo y sobre todo que es que esa división que hace Wells es fantástica porque aclara todo y une todo y sobre todo el cierre de la gloria, eso es muy importante. Gloria, cada porción cierra con la gloria, muy importante, la parte de Sé que la gloria. al final de esta habitación lo tendremos mucho más claro, porque debe de Total. ser muy profundo al repetirlo en todos ese propósito final. Entonces, seguramente que al final vamos a tener mucho más entendimiento de por qué la Sí, gloria, bueno, más grande. que nos muestre Ujú. realmente todo de la gloria.
mostrarlo más profundo, estudiarlo más profundo, irlo meditando, irlo pensando y irlo entendiendo, porque la gloria tiene que ver con esas tres últimas cosas que vimos del conocimiento. Es muy importante. O sea, yo sé que de pronto es no es, lo traté de poner de la forma más sencilla, pero es importantísimo porque para eso tenemos el espíritu de sabiduría y de revelación para el conocimiento ¿sí? De nuestro llamamiento, de las riquezas y de la herencia que nosotros tenemos. Entonces, bueno, en fin, Juan, ahí te dejo la palabra para que tú nos aportes un poco más sobre esto que hemos estado viendo, porque finalmente ya cada que vemos un poquito más de Efesios, cada vez vamos entendiendo más y vamos entendiendo un poco más. Lo ideal es que lo practiquemos también, ¿no? Que lo pongamos la vista arriba finalmente. Ujú. Sí, sí, es verdad, es cierto, ha sido como un peregrinaje por el desierto, pero fíjate, en esas dos oraciones, cómo se presenta primero como Dios, y entonces lo veíamos todo allí arriba y queríamos acercarnos, y en la segunda oración ya es Padre. Es decir, ya es cuando ese espíritu de sabiduría y de revelación toma cuenta de nosotros. Ahora hay un reposo muy grande en nuestra vida y entonces miramos para atrás solo para darnos cuenta de a dónde nos ha llevado, a dónde hemos llegado. Y siempre digo lo mismo, no es que hoy entendamos más, todo lo contrario, lo que vemos es, siempre lo decimos, cómo Él se engrandece, pero ya no se engrandece como Dios, sino como Padre, como Padre. Este es el que da el consuelo, este es el que da la misericordia, este es el que nos comprende de alto a abajo, es el que sabe nuestro organismo, sabe las debilidades que tenemos, sabe por dónde pasamos cada uno, cómo es oscuro. Muchas veces en el día a día, pero sabemos de alguna manera reposar. ¿Por qué? Porque fíjate, no es que queramos entender a Dios, ni mucho menos, no se puede, eso es imposible. No sabemos ni su obra desde el principio hasta el final con claridad. ¿Cómo vamos a saber su naturaleza? Sin embargo, Él nos explica cómo el agua puede ser líquido, sólido y gaseoso. Y cómo Ujú. ciertamente cada uno es distinto y sin embargo es el mismo. Y cómo ciertamente un creador tan poderoso se puede manifestar en el mundo como el Hijo, precisamente para enseñarnos la relación que tenemos que tener con el Padre. Esto es tan hermoso. Porque esa es toda su obra, esto no es intelectualismo, esto no es religión, esto es su obra, como ha dicho Sara, la obra de cada uno de esas tres deidades en una, lo que hace, ¿entiendes? Él se rebaja y entonces nos enseña, y esto podemos aprenderlo exactamente en todas las escrituras, porque, y sobre todo, hecho carne, como hemos estado viendo en Mateos, y ahí entonces vemos la perfección de enseñarnos y además no como una
labor de intelecto nuestro, sino su obra dentro de nosotros. No solo se rebaja a ser el más bajo de los siervos para enseñarnos su relación con el Padre, sino que además se introduce en el Espíritu dentro de nosotros para llevarnos a ese conocimiento y a ese reconocimiento del Padre. Y esto es algo que ya no nos abandona. Esto es algo que, para nada se nos ocurre volvernos atrás al mundo. Hay una separación, hay un dejar atrás. Nota que la liberación que hemos tenido en nuestra vida es de fuera de. Y efectivamente es del mundo. Y al mundo le resulta extraño que tú no corras con ellos. Mismo en este constipado que he tenido, qué sé yo, muchas preocupaciones, tendrías que ir al médico, no tendrías que ver, Y a mí me resulta fácil entender que las personas pueden ir al médico. Lucas era médico y andaba siempre con Pablo, no hay ningún problema. Sin embargo, en Cristo hemos visto cómo aquella mujer que sufría el flujo de sangre iba a los médicos y le resultaba cada día peor. Hemos visto cómo Asa en el Antiguo Testamento, cuando sufrió de una enfermedad, fue a procurar los curanderos de otros dioses y falleció. Esto no lo digo para que la gente deje de ir al médico, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que se puede llegar a un grado en este Cristo que se forma dentro de nosotros, y es muy fácil entenderlo, es que quien conoce nuestro organismo es nuestro Dios. Nuestro Dios sabe el final de nuestras vidas terrenales. De manera que si tú tienes esa confianza, es cierto que vas a ver cómo son las persecuciones del mundo pensando que hacen su mejor para Dios. Esto también lo tenía Pablo en su corazón cuando perseguía a la iglesia. Él pensaba que estaba haciéndole un buen servicio para Dios. ¿Entiendes? Persiguiendo a la verdadera iglesia. Y esto sucede con nosotros porque está nuestro Padre sacándonos del mundo y a la gente le resulta extraño que nosotros no corramos en esa misma corriente que en la palabra se llama el Egipto. El Egipto se coloca precisamente por esa corriente mundana totalmente independiente de Dios. Y pueden ser muy religiosos. Y de hecho eso nunca ha faltado en el mundo, la religión. Pero todos tienen un Dios de paja, tienen un Dios de papel. Porque en el fondo lo que procuran no es la gloria de nuestro Dios, es la gloria de ellos propios en las obras. Y tienen por más ventajoso las ceremonias, los ritos, las limosnas, el aparecer en los actos públicos, el no salirte de la corriente del mundo bueno y agradable para el hombre. Y ahí no tendrás nunca problemas. Pero ciertamente el vivir permitiendo a Cristo
que gobierne tu vida, lo que va a suceder es lo mismo que le sucedió a él cuando estuvo aquí en la tierra, que es perseguido y que es vilipendiado. ¿Por qué? Porque está con la venda, el mundo está con la venda puesta, con esa venda que única y exclusivamente se verán libre de ellos aquel que es el pobre de espíritu. Esto es algo que lo reconozco cada vez mejor en todas sus escrituras. Siempre que nosotros queramos adueñarnos por nuestra habilidad personal o por nuestra capacidad humana de las cosas que hacía Cristo, no conseguimos nada. Y no entendemos las escrituras. No comprendemos nada de lo que está escrito. Y nos resulta un libro difícil de leer. Pero cuando damos lugar a Cristo y vemos que lo que aquí está escrito es lo que Él es y lo que ahora vive en nosotros, entonces se hace la palabra viva y no la letra muerta. Entonces es cuando comprendemos, como estábamos leyendo en Mateos, que las leyes del reino son mucho más duras que las de Moisés, porque en el reino lo que no se va a permitir es lo que hace al hombre actualmente, limpiar el vaso por fuera. Eso es. Como le decía a los fariseos, y los fariseos enseñaban, limpiáis el vaso por fuera, pero por dentro continúa lleno de corrupción. Como no permiten que el sustituto viva en ellos, entonces nunca podrán limpiar su corazón. No han entendido que en sí mismos no habita nada de bueno. Entonces vemos las leyes del reino y vemos que no se va a permitir que haya disputas entre hermanos que luego llegan al homicidio. La ley es no matarás, pero en el reino ciertamente Dios les va a dar un corazón nuevo a la gente para que esté en plena comunión con Dios y sepa perfectamente que no tiene que comenzar con querellas diciéndole fatuo, necio a su hermano y remoler los malos pensamientos. Eso se va a acabar, fíjate, y lo que va a ser el mundo con esta paz de Dios, donde no se permita el rencor. Y te lo dice con varios ejemplos, desde el capítulo, como veíamos el otro día, ¿no? Oísteis que fue dicho a los antiguos, así, así. Pues lo que va a ser en el reino es mucho más exhaustivo. No se permitirá que tu corazón alimente el odio. Esto es impresionante. Porque además las naciones que no obedezcan, las naciones que pasen al milenio perdonadas y que tengan ese corazón para saber de Dios cómo tienen que actuar, si lo hacen fingidamente, se irán apartando. Y dice que serán las naciones de los cantos de la tierra. Pero no caerá la lluvia sobre esas naciones. No tendrán el poder que vemos en los libros de los evangelios y los hechos de sanidad.
no tendrán esos privilegios. Por tanto, obedecerán, aunque sea fingidamente. Pero ¿qué es lo que vemos en estos relatos? Este es el corazón de Cristo. No permitía que esos pensamientos aniñasen en su corazón, de manera que amaba a todo el mundo. Después tenemos además, esto es como el amor hacia los enemigos. Fíjate, ¿esto cómo puede ser de nosotros? Que amemos a los políticos y a la gente degradada. Simplemente en Cristo es que esto se puede hacer. Y entonces vemos la ventaja que tiene para nosotros no odiar a los políticos, no odiar a los corruptos que nos rodean, no odiar a los perversos, sino orar por ellos. Orar por ellos solo significa ponérselos en las manos de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A ti no te corresponde. De manera que así vamos comprendiendo efectivamente qué es lo que es esta nueva criatura dentro de nosotros. Yo cuando veía esto antiguamente, ni lo pasaba por alto. ¿Por qué? Porque veía que no era capaz. No me pongo a ver un noticiario en la televisión, un telediario, y los escucho hablar y me entra un verdadero asco ellos. Y sin embargo me acuerdo de lo que Cristo en mí me dice, entonces pura y simplemente los dejo de escuchar, me dedico a otra cosa. Y ya no tengo ese odio o asco por las personas, sino que tengo el punto de vista de Cristo, no el mío. Correcto. No es el mío, y así lo vamos reconociendo. Así lo vamos reconociendo. Después entonces de ver estos ejemplos que nos dice con el adulterio, como antiguamente es no adulterarás, pero él dice cualquiera que desee a una mujer con sus ojos ya está adulterando. Esto es lo que él es. Esto es imposible para nosotros. Es admitir lo que él es en nosotros. Y siempre que leamos las escrituras vamos a verlo. El no jurar. Voy a hacer esto y esto y esto y voy a hacer lo otro, lo otro. No jures, dice Dios, no hagas nada de eso. Sino sea tu hablar simple, sí, sí, no, no. Porque lo más que esto no proviene de él. Con simplicidad. Y con simplicidad sabemos que esto sí, sí es de Dios. Y esto no, no. Esto no es de Dios. Lo sabemos, lo reconocemos en él. Lo que viene de él, lo que viene mismo de nosotros o del mundo o de nuestra naturaleza en Adán. Es precioso. Después comienza con el Jesús y la limosna, dice el título en la Reina Valera. Y entonces tenemos que guárdate de hacer tu justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendrás recompensa de vuestro Padre que estás en los cielos. Cuando hacemos cualquier cosa, lo hacemos para los hombres. Nosotros lo hacemos para los hombres, para ser agradables para los hombres. Cristo no. El Cristo que Dios nos ha puesto hace todas las cosas para Dios y estás en las tintas para los hombres. Y él sabía lo que había en el corazón del hombre y no se fiaba de nadie. Nosotros hacemos las cosas para ser agradables para los hombres. Hacemos una buena obra, nos han visto o no nos... Es así. No hay que buscar tres pies al gato. Lo que aquí está enseñando es que el Cristo que tenemos dentro hace todas las cosas para Dios. Y en la oración es exactamente igual. Nosotros dice que te encierres en tu habitación con tu Padre Celestial.
Y el que ve en lo secreto te recompensará en el bema. Está hablando de recompensas. ¿Quién es el que va a tener recompensas? Es el que tiene a Dios primero en su vida. ¿Somos nosotros que tenemos a Dios en primero en la vida? No, es Él. De manera que esta nueva creación es la que tiene su comunión con Dios. ¿Coincide esto con el Cristo que está escrito? Seguro que sí. No se fiaba ni de sus discípulos. Cuando Él les anuncia su muerte y Pedro va y, no, que no te ocurra nada de eso. Y Él le dijo, échate fuera de mí, Satanás. Y lo dijo en público, que lo escuchasen sus discípulos. Pedro estaba queriendo hacerse pasar por bueno y sin embargo fue reprendido. ¿Por qué? Porque él sabía lo que tenía que hacer perfectamente y no quería palabras mansas cuando no necesitaba de ellas, ni mucho menos, todo lo contrario. Porque pones los ojos en las cosas de los hombres y no las que son de Dios. ¿Coincide esto con que Cristo andaba realmente siempre fijo en las cosas del Padre? Claro que sí. Pues todo esto hace parte del sermón de la montaña a sus discípulos. Después entonces con la oración es impresionante, o lo que es el verdadero ayuno, que no te vean los hombres ayunar, sino que tú lavas la cara y tienes un aspecto maravilloso con la gente y no demudes tu rostro como hacen los religiosos. ¿Ok? Y no saben ni lo que es el verdadero ayuno, no es dejar de comer ni beber. Está escrito en Isaías cuál es el verdadero ayuno. Pero aquí lo que está tratando es que no hagas las cosas para los hombres, sino para Dios. Es tan distinto de lo que es nosotros. Esta es la creación que Dios te está poniendo para que lo reconozcas en todas las cosas. ¿Ves? Después les enseña sobre la lámpara del cuerpo, que es el entendimiento espiritual que trae Cristo en nosotros, no nosotros. Y dice, pero si tu ojo es maligno, si tu entendimiento espiritual no es el correcto, que es el de Cristo, entonces todo tu cuerpo está en tinieblas. Si el ojo, el entendimiento espiritual es el de Cristo, todo tu cuerpo brilla. Todo tu ser está en esa manifestación divina. Que ciertamente todo proviene de Él. Este es el ojo, el entendimiento espiritual y nada de nosotros. Asimismo, de tal forma que Él dice, vigila para que tu ojo sea bueno, sea el de Cristo y no el tuyo. Después viene Dios y las riquezas. Es imposible, porque más adelante vemos, cuando termina el sermón de la montaña, él baja del monte con sus discípulos y ahí le vuelve a seguir otro montón de gente. Podemos preguntar, ¿y qué pasa con estos? Y entonces les enseña la parábola del sembrador, de cómo unos caen junto al camino y vienen las aves del cielo y se llevan la simiente que puso el Espíritu dentro de ellos, porque no comprenden las Escrituras, porque se la adscriben para ellos propios y no para el Cristo que tienen dentro. Otros caen en pedregales y como no tienen raíz, y la raíz es Cristo, como no escuchan la palabra y se alegran porque la entienden. Los primeros no la entienden, los que caen junto al camino. Los que caen en pedregales entienden
y son muy efusivos. Pero como no tienen raíz, como no tienen a Cristo, se secan. Y otra cae entre espinos. Y como cae entre espinos y cardos, que son las riquezas y los afanes de la vida, tampoco llevan fruto. Y se vuelven para atrás. Por eso dice Dios, ninguno puede servir a dos señores. O pone el Dios de las riquezas primero, y así no sirve a Cristo, o entonces con Cristo sirve a Dios. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y después el afán y la ansiedad, que son los que caían también entre espinos. Y todo el afán y toda la ansiedad y los placeres del mundo. No, un espíritu apacible y manso tiene Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y otra vez, Padre, gracias por esta nueva creación, porque es exactamente opuesta a la que yo traje al mundo por mis padres, la que proviene de Adán. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí se hace viva la palabra. Todo esto está en esta enseñanza a sus discípulos, a los que lo toman ya como el Mesías. Esto está escrito para Israel, pero es el mismo curso, es el mismo que para nosotros es cabeza. Es cierto, nosotros tenemos que reconocer que todas estas cosas son para Israel. Pero es el mismo Cristo y a nosotros nos elevó por encima de este llamamiento que aquí estamos leyendo. Sin embargo, el Cristo es el mismo. ¿Cuántas cosas, una vez que distinguimos que esto es para Israel, podemos adecuarnos para nosotros? ¡Oh, todas! Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí es entonces cuando les enseña acerca de que, siendo Salomón tan sabio, tan rico y tan, nunca se vistió como un lirio del campo. O como las aves que vuelan, que no amontonan en graneros, que no están siempre batallando para tener más, y sin embargo nuestro Padre las alimenta. Y termina preguntando si no somos nosotros más, y en esto a sus discípulos, que los pajarillos del cielo. Es impresionante. Después entonces viene enseñando todavía en el Sermón de la Montaña para que sus discípulos no juzguen a los demás. Y esto es otro descanso en nuestras vidas, que todo esto se hace patente en nosotros, ya no juzgamos a nadie. Teniendo nosotros este concepto de nosotros propios que Él nos ha mostrado en las Escrituras, ya no se nos ocurre juzgar a nadie, ni tan siquiera a nuestros enemigos. Tenemos compasión por ellos. ¿Entiendes? De que ciertamente están muy lejos de que esa venda que tiene el mundo entero se les quite a ellos también. Tenemos lástima, pero no se nos ocurre ya juzgar a nadie, porque rápidamente nos viene a nosotros lo que nosotros éramos. Y aquí me viene otra vez lo que estamos viendo en Efesios. No se os olvide lo que vosotros erais en otro tiempo, cuando no teníais, como ha dicho Sara hoy, ni padre, ni pactos, ni promesas, ni esperanza, ni Dios en el mundo.
Es decir, que todo esto que aquí está enseñándole a sus discípulos, Cristo se hace vivo en nosotros y nos muestra cuando Él se rebajó qué tipo de creación es la que ahora somos nosotros. Y por eso somos agradables ante Dios. Él añora vivir entre nosotros. Y es tan hermoso que podemos con confianza vivir en la presencia de nuestro Dios, pero con esta túnica de pieles, como se llama en Génesis, que fue con lo que vistió a Adán y Eva, queriéndose ellos vestir con las hojas de higuera. La túnica de piel, con este espíritu maravilloso suyo. Y en todas estas páginas lo que nos muestra es lo que Él tiene. Y después entonces les dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y aquí ya es de las cosas que también nos ha librado nuestro Dios. ¿Cómo es posible que solo nosotros veamos esto? Y esto es de las acusaciones que más ha esclavizado nuestras vidas, porque, y como hemos repetido, muchos lo han visto. Muchos lo han visto, pero ciertamente no quieren dejar su gloria de los hombres, no quieren dejar esa corriente independiente de Dios, aunque vayan a sus ceremonias, aunque vayan a sus ritos, aunque vayan a sus entierros, diciendo que aquellos muertos están en un sitio mucho mejor que el actual. Mentiras y mentiras y mentiras. Y no queriendo dejar esa gloria de los hombres, no entran por la puerta estrecha. Y la puerta estrecha es Cristo, porque es cierto, la gente quiere ser dueña y señor de sí propio. Y esto es lo que hacen todos. Solo unos cuantos entran por la puerta estrecha y le dicen absolutamente todo, Dios, absolutamente todo. Te lo dejo a ti y para que tú acabes tu obra. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. No a la falta de salvación, sino a la perdición. Esto es otra de las cosas maravillosas. Como nuestro Dios escribe para el que alcanza la recompensa. Y muchos son los que entran por ella, por la ancha. Entran, son salvos. Porque estrecha es la puerta. Y acordaros que Él dice, yo soy la puerta del redil. Yo soy la puerta de las ovejas. El que quiera entrar por otro lado es ladrón y salteador. Hay que entrar por la puerta. La puerta es Cristo. Y angosto el camino. Uno solo, Cristo, que lleva a la vida. Y pocos son los que las hallan. De manera que tenemos que tener conciencia de este estar aislados. Y cada vez más, porque está escrito en Timoteo que a medida que se acerque el final de la era, mucho más comezón de oír va a haber, mucho más apostasía de la verdad. Ahora somos 15 o 20 aquí, pero lo que dice la palabra es que eso no es ningún impedimento para la puerta estrecha. Uno que haya seguirá con él y tendrá los beneficios que aquí están escritos. Fijaros bien porque aquí termina el sermón de la montaña. Lo último que les dice a sus discípulos
es que por sus frutos los conoceréis. Y los frutos son los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, creencia, mansedumbre y templanza. Son los frutos de tu Cristo. Tienen que crecer dentro de ti, con esa humildad y mansedumbre de Cristo. Y entonces dice, en el versículo 21 del capítulo 7, y son las últimas palabras de Cristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No que no sea salvo, pero no entrará en el reino. No todo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es que permitas a Cristo hacer su obra en ti. Ese es. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fijaros el peligro de Pentecostés y de los pentecostales que quieren hacer señales y milagros y echar demonios y confiesan a todo el mundo a viva voz que los cumplen y los hacen. Porque aquí, en las palabras finales del sermón a sus discípulos, enseñándoles, cuidado con ellos. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Su casa eres tú y la roca es Cristo. Cualquiera que edifique en Cristo, ¿entiendes? A ese descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre Cristo, sobre la roca. De manera que, fijaros con cuál sencillez nos dice Dios: arraigar a Cristo en vosotros, con mansedumbre y sencillez de corazón, con la convicción que Él trae en vuestras vidas. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y hay versiones, las versiones inglesas dicen sobre arcilla. Y la arcilla es de lo que es hecho el hombre. El hombre es hecho del barro. La arena, el barro, la arcilla. El que edifica su casa sobre el hombre, este es el insensato y no la roca que es Cristo. Como en muchas partes de las Escrituras vemos que se pone por figura de Cristo. En los Salmos, en la roca de mi corazón es Cristo, la roca de nuestra salvación, la roca de donde sacaba el agua en el desierto Moisés y que daba de beber al alma sedienta. Siempre es Cristo, la roca. Y lo pone en contraste a la arena, el barro, la arcilla. Es precioso. Que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, lo mismo que al otro, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ruina,
pérdida. Por tanto, tenemos las recompensas que nos ha enseñado antes, a los que miran solo a Dios, a los que ponen en Cristo, en su Padre la confianza, y tenemos la pérdida y la ruina, los que edifican sobre el hombre, como nos ha enseñado, los que no hacen las cosas para los hombres, sino para Dios. Y cuando terminó Jesús estas palabras, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro, es impresionante. Después en el capítulo 8 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Otra vez, mucha gente. Y entonces entra aquí todo lo que es las sanidades. Y es hermoso. Porque todo ahora tiene mucho que ver y además el Espíritu te va haciendo ver cómo es el reino del milenio, donde va a haber estas sanidades. Va a haber ciertamente estas sanidades. Igual, lo primero que hace es sanar a un leproso. La lepra es puesta por el pecado en el Antiguo Testamento. Y cómo limpia. Y esto es ciertamente lo que se va a llevar a cabo en el milenio. Pero como todas las administraciones, hemos visto, también acaba en fracaso. Es impresionante. Es decir, será el tiempo más maravilloso porque Satanás va a estar encerrado durante esos 1000 años. Pero aún así, habrá quien obedezca por fingimiento. También habrá muchos que serán salvos, que ciertamente obedecerán de corazón. Pero eso es otra enseñanza. Pero lo que es hermoso es eso, es ese espíritu de sabiduría y de revelación cuando asentamos a Cristo dentro de nosotros, que como en un espejo, como dice en otra parte de la Escritura, vamos, y es como un espejo donde se va reflejando el Cristo que tenemos dentro. Y de ahí que vaya de gloria en gloria. Esto es maravilloso, esto es como se hace la palabra viva. Y es Cristo quien la hace viva con ese tal espíritu de sabiduría y de revelación que ha estado Sara diciendo que es la oración de Pablo. Es sencillamente maravilloso. Wow, impresionante. Me encantó. Gracias, Juan. Gracias a Dios por permitirnos este momento de poder intuir, ¿no? Y de poder ver cada día, porque esto es de un día cada día, de un día cada día levantarnos y decir, bueno, ser un poco más, estar más aquí ahora en el presente diciendo, bueno, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿En qué está pasando en mí hoy, no? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo estoy? O sea, ¿estoy andando liviano o no estoy andando liviano? ¿Estoy andando dejando ser a Cristo o no estoy dejando ser a Cristo? Es que yo creo que este estudio nos tiene que llevar a eso definitivamente, a cada vez ser mucho más perceptivos a nuestro andar, es lo que tú estás hablando, muy importante, muy, muy importante. Porque cada vez, fíjate que yo que manejo redes sociales y que me tiene un poco enferma todo este tema de las redes sociales, pues cada vez nos quieren atrapar más, o sea, atrapar la atención aquí. Cuando tú estabas leyendo ese versículo, el versículo de la oración en la montaña, es esa, ¿cierto? El que estaba leyendo ahorita. Habla sobre que no construyas tu casa sobre la tierra y sin cimientos. Habla también de la palabra tierra, otras versiones que estaba mirando cuando estabas hablando. Lo mismo, ¿no? Y Colosenses nos dice que no coloquemos la vista que coloquemos la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces es lo mismo, siempre a través de la escritura Dios nos habla de la doble naturaleza y de
de la nueva naturaleza que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, wow, gracias Juan, gracias, gracias. ¿Alguien más quiere hablar? Emita, veo que abriste el micrófono, ¿quieres decir algo? Ahorita Te escucho. tenía Sí. abierto, pero no tenía en mis pensamientos, pero ya que me dan la oportunidad. Claro que sí, Emita. Lo que me queda es realmente darle muchas gracias a Dios, pertenecer a este grupo, tener este grupo de personas que estudian la palabra, que nos la transmiten, sentimos plenamente que cada día vemos que nos están diciendo la verdad, que no nos están engañando, que no se están inventando cosas, sino que todo va de acuerdo a la palabra. Así es. Es un privilegio grande pertenecer a este grupo que nos hablan con tanta claridad, que nos dan ese ánimo para estar el tiempo pegados a Dios, para tener esa creencia absoluta, para saber que... Sara, ¿alguien está hablando? No consigo oír. Sí. Emma, lo que pasa es que tiene el micrófono bajito, pero sí. Sí, Emma, continúa, por favor. Sí, estaba diciendo eso, Sarita, que es un gran privilegio pertenecer a este grupo y tener personas como ustedes, como Juan, como Sarita, como Amparito, como todas las personas que van a estudiar la palabra y enseñándola a nosotros. Hoy en día debemos de tener mucho cuidado, en realidad si está correctamente dividida la palabra, nos están engañando, o bueno, como pasaba en el camino que teníamos tantas enseñanzas falsas y que al día de hoy dice uno, gracias Padre que nos has dado esa gran oportunidad de conocer la verdad. Le doy gracias a Dios por este año. Estuvimos todos reunidos como familia, orando los unos por los otros. Gracias, Sarita, Juan y Amparito. Muchas gracias. Bueno, Emita, con muchísimo amor para todos. Y también sé que sí es un privilegio realmente conocer estas cosas a profundidad y las cosas limpias, sobre todo que sin ninguna pretensión de nada para nosotros gloriarnos en nosotros mismos, ¿no? Porque eso es lo que busca el hombre, ¿no? La gloria en sí misma o el ser reconocido, lo que hablaba Juan, ¿no? El ser reconocido. Y acá, pues, gracias a Dios, ya creo que nos hemos quitado mucho de ese tema, ¿no? Y por eso cada vez somos menos, porque cada vez la gente tira más es para el otro lado. O sea, al poder, al reconocimiento, a que yo hice, a que yo estudié, a que tales, pues eso es lo que el mundo da y es lo que polula en el mundo. Y es a lo que nosotros pues también hemos orado a Dios para que no sea así, sino que acá lo que prime, lo que se magnifique es la escritura, que sea la palabra, que sea el Cristo que nosotros llevamos dentro. Es tremendo, Emma, y muchas gracias, Emita, Dios guarde tu corazón, y gracias por estar aquí también, por permanecer, es darle gracias a Dios por las personas que estamos hoy. Hay unas que no pudieron estar, pero si nos damos cuenta, somos pocos, pero eso no importa, lo importante es que estamos. Ya Dios sabrá qué va a hacer con la gente. Entonces, no sé si alguien más quiera decir algo. Es nuestra última reunión de fin de este año, es la última reunión hoy. Y ya miraremos cuando volvemos a iniciar. Yo creería que en enero arrancamos otra vez. Y bueno, nada, tenemos mucho que revisar. Recuerden que está el blog. Están las grabaciones también en el canal de YouTube, si quieren repasarlas.
Lo importante es que nosotros podamos considerar todas estas cosas que hemos estado estudiando. Yo creo que es cuestión de bajarlas a la vida, que no se vuelva una reunión de cada 8 días, sino de cómo lo puedo experimentar, cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo vivir. Como decía Juan, sí, sí, no, no, y cada uno tenemos una perspectiva de la vida. Mm, Cada vez el mal es más sutil. Ajá. Entonces hay que tenerlo claro, cada vez el mal es más sutil. Entonces tenemos que estar con los sentidos, con los sentidos ejercitados, como dicen las epístolas, ¿no? Bueno, yo quiero darle, por supuesto, muchísimas gracias a Dios y pues de seguir continuando, estudiando la escritura, seguir andando, seguir cada vez, cada día pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé de todo, porque pucha, es complejo y cada uno vivimos situaciones complicadas. Entonces, solo resta es seguir adelante y darle gracias a Dios por nuestra nueva naturaleza, por nuestro llamamiento, que ya las cosas van a ser y son así en la tierra, así que no hay nada que hacer, no va a cambiar. Entonces a veces no debemos echarle tanta cabeza a lo que pase acá, porque finalmente todo Dios es el que sabe qué va a pasar con todo. No sé si alguien más quiere hablar, quiera decir alguna cosa. Bueno, yo quiero, buenas noches, primero que todo. Querida Nancy, buenas noches. Bueno, no sé de qué manera podríamos encontrarnos. Yo sé que pues de pronto ya, digamos que parar con el estudio de Efesios y no sé si de pronto, porque pues yo me hago cuenta si hoy estamos a 19 de noviembre y muy seguramente Sí. nos estaremos volviendo a reunir por ahí hasta finales de enero. Y pues yo sé que cada uno de Nos vemos. nosotros, que cada uno de nosotros pues tenemos mucho que leer, mucho que mirar, pero hace falta el comunar, hace falta Sí, encontrar, hace falta escuchar. No sé si haya la posibilidad de pronto, no necesariamente que continuemos con lo de Efesios, porque yo sé que eso requiere de tiempo para estudiarlo y compartirlo. No sé si haya la posibilidad de pronto de, por lo menos hasta la primera semana de diciembre, no sé, que se me ocurre pensar, porque pues pienso yo que sí es bueno, así somos tan poquitos, entonces pues volvernos como a encontrar hasta casi 2 meses, pues no sé si habría la posibilidad. Amparito. Amparito. Pues yo creería, sí, Nenita, creería que pues sería pedirle el favor a Juan, que siempre tiene sus cosas ardiendo en el corazón para compartir. De pronto los que queramos, si tú, Juan, también nos puedes hacer el favor, digamos el otro martes, por decir algo, 2, 3 martes más, para que el tiempo no sea tan lejano, que pudiéramos reunirnos a esta hora y pues sencillamente, así como lo haces, compartirnos qué palabra hay y juntarnos y orar. No sé qué digas. Sí, es genial, es genial. Eh, bueno, quería también comentaros que volví a tener el contacto de una colombiana en Estados Unidos, que es Beatriz Colonna, y Ella no con estaba en la el... cual estuve Ellos compartiendo estuvieron que en el me camino, ¿cierto? juntaba con colombianos, con colombianas en esta reunión del martes, y ella encantada, ¿no? Porque está deseando juntarse en la reunión. Y ahora pues tendría que decirle que solo para el próximo año, pero bueno, de todas formas es genial, porque por audio de WhatsApp, no sé, nuestro padre siempre pone las oportunidades,
Pero me parece muy bien que si hay el deseo en algunos de que sigamos juntándonos el martes, pues para mí es genial. Yo creo que Sandra escuchará esta enseñanza y esta reunión mañana y que podemos hablar y efectivamente poner esa fecha. Ella entra en contacto con vosotros y podemos, sí, juntarnos, orar y poner exactamente en esa presencia de nuestro Dios qué es lo que tiene para edificarnos y que cada Sí, de uno todas edifique. formas, yo creo, Juan y Amparito y todos, que démonos esto, me parece chévere lo que dice Nunci, pero yo siento que ya, digamos, podemos tomar inclusive estos tres, nos quedan como 3 martes, para nosotros también preguntarnos y poder como bajar esa información que estamos estudiando de Efesios. No sé si ustedes se acuerdan de lo que hemos estudiado, que Pablo hace un break, él hace un pare para decir, venga, yo les doy esto, espérense un momento, antes de yo darles más, bajemos toda esta información para ver cómo es, o sea, como mastiquémosla. Y yo siento que podemos aprovechar estas 3 últimas reuniones para eso. Si hay preguntas, si no entendieron algo, ¿qué otras cosas más hay ahí para que nosotros podamos realmente bajar esto a la vida? O sea, aquí, a experimentar, a andar cada vez más en Cristo, a dejar que Él sea en nuestras vidas. ¿Qué debo quitar de mí? O sea, ¿qué cosas debo dejar de lado para yo darle el espacio a Cristo? Y es que son decisiones que uno ya a estas alturas debe comenzar a tomar, porque yo creo que esto es de armas tomar, o sea, decir, Ok, no dejo ser sí, a Cristo. pero Sarita, podíamos tomar ese tiempo para dar unos tips, porque así como Juan a veces nos comparte, Por eso. precisamente para dar el campo, hay muchas cosas, así como de pronto Jazz, que me encanta que ella pregunta y está muy bien. Entonces, sí, es decir, es ahondar desde otro punto de vista lo que hemos visto. ¿Cómo así Correcto. que yo soy herencia del Padre, por ejemplo? Que es algo bellísimo que uno necesita entender cómo me convertí yo en su herencia, siendo en Cristo, por supuesto, ¿no? Pero pues hay cosas así, que sean más Exacto. prácticas de ir entendiendo. Exactamente, eso me parece lindo, me parece que que podría ser así, entonces, pues nada, dejémoslo de una vez hablado, es decir, el próximo martes nos reunimos y pues lo ideal sería que, pues, que Dios muestre qué tenemos cada uno y que Dios muestre, que Dios sea el que haga, el que se dé la reunión. Es eso. O sea, yo en mi corazón tengo parar ya. O sea, yo no tengo en mi corazón seguir ya hasta acá, hasta aquí. O sea, ya. Entonces yo creo que nos podemos dar esos 3 martes para lo que dice Amparito, que esté Juan, bueno, que estemos ahí. Beatriz estuvo en el camino, Juan, ¿cierto? Yo me acuerdo que hubo alguien de apellido Colonna acá en Colombia, ¿cierto, Juan? Es que no me acuerdo bien, pero sí. Sí, Sí, ella, Beatriz está casada con Wayne sí, Wayne eh, Cruz. y es un matrimonio que yo tengo en mi corazón. Es verdad que perdimos el contacto. Yo hice la traducción de un libro de Wayne y son maravillosos, tienen un amor a Dios igual que nosotros, tienen a Cristo y genial. Entonces, cuando le estaba a contar que estaba con gente de Bogotá en esta reunión, ella, encantada, porque tiene un amor muy grande por Colombia, claro. Sí, no, pero es precioso, y es verdad, siempre nos arde el corazón con cosas que podemos compartir y es como cuando Él quiere, somos instrumentos para edificarnos los unos a los otros y cada vez está siendo más esto, la reunión, es más edificación, más
más una familia de niños con su padre en medio, ¿no? Y eso es precioso, es una experiencia que tenemos a diario, pero que cuando tenemos este privilegio de estar juntos se nota y como dice Sandra, ¿no? Es que salimos completos, nos sana el alma, nos vamos a dormir con una esperanza más viva. Sí, o sea, y yo creo que efectivamente. Hay una cosa que he estado traduciendo que es maravillosa, que es un objeto que tienen los judíos en sus casas. Es como se llama algo así como el Shishnag, que es precioso y hubo unos números del expositor de Berea que pusieron la enseñanza que tenían los objetos de las sinagogas judías y de las casas judías, ¿no? Y uno era ese. Y era algo que ellos tenían, y como la representación de los 10 mandamientos y demás, pero significaba cuando plantaban sus tiendas en el desierto antes de moverse en dirección a la tierra prometida. Y dice su autor que no tenemos que imaginarnos que el pueblo estuviese día y noche andando hasta la tierra prometida, sino que muchas veces acampaban, o sea, se sentaban, como está diciendo Sara, para, digamos, asentar. Pero siempre que ponían sus tiendas, las ponían para el naciente del sol, que era maravilloso porque podemos estar parados, descansados y reposando ciertamente lo que vamos aprendiendo, y eso es lo más bonito, que descienda su sabiduría sobre nosotros, que esto es la presencia de Cristo y de Dios con nosotros. Y la ponían siempre en la tienda al nacimiento del sol, o sea, porque ellos eran extranjeros y peregrinos en el desierto, y ellos sabían que allí estaba la tierra prometida. Entonces no tenemos que estar siempre juntándonos, ni... no, por veces asentar la tienda es una cosa muy buena, pero siempre con el nacimiento del sol puestos los ojos arriba, que es lo que decía Sara, ¿no? O sea, es donde tenemos que tener nuestros ojos, en las cosas de arriba, donde está nuestra verdadera vida. Y eso es precioso. De manera que juntarnos para acampar y poder sacar lo que Dios esté haciendo brillar en nuestros corazones es como sentarnos a la hoguera en el campo. Y en la presencia de Dios seguro que va a ser para sanidad. O sea, y un tiempo genial. De manera que el que esté disponible el próximo martes, pues que se junte a ver cómo Dios nos va juntando y cómo Él enciende ese espíritu entre nosotros y que sirva para una noche de edificación. Súper. Yo creo que sí. Bueno, muy bien, entonces genial que hayamos podido concertar. Concertar. Bueno, muy bien. Entonces, Amparito, ¿quieres hacer el cierre con una oración, por Claro favor? que sí. Gracias. Bueno, Padre Dios, este es un momento maravilloso porque quedamos llenos en ese Cristo de ti, esa capacidad que tenemos cada uno en Cristo. Gracias porque cada día ahondamos y entendemos más el amor que has tenido por cada uno de nosotros, ese amor que te llevó a manifestarte, a humillarte, para poder identificarte con nuestros sufrimientos, con nuestras necesidades. Gracias porque el amor que has tenido por nosotros es lo que nos mueve, nos llena y nos permite entender la obra maravillosa que estás haciendo en cada uno de nosotros. Esa es tu voluntad, que las cosas sean como tú te las has propuesto.
que nosotros sencillamente siendo instrumentos podamos hacer lo que en tu voluntad está. Gracias, amado Dios, porque en Cristo sabemos que somos ese grato olor, que tenemos ese consuelo, que tenemos esa ayuda, que tenemos ese privilegio grande de tener ese espíritu de sabiduría y de revelación, que es el que nos está permitiendo y nos va a permitir conocerte más a ti, Dios. Gracias porque sin entender lo que significa el hecho de habernos escogido desde antes de todas las cosas, sabemos que es un privilegio maravilloso, que tú nos has hecho tu herencia, que nos has permitido entender este lugar altísimo y saber que en esos cielos maravillosos donde tú moras, también podemos estar nosotros en Cristo. Gracias, Padre, porque somos una familia, tenemos un mismo sentir y porque tú alumbras ese espíritu que hay en cada uno. Te damos gracias por todo este año que hemos trabajado, que nos hemos juntado para hablar lo más importante de la tierra, que es acerca de ti y de tu palabra. Gracias por las vidas maravillosas de mis hermanos en Cristo. Te pido también, Dios, por cualquier necesidad, especialmente por la vida de la señora Lourdes, para que en tu voluntad, Padre, si a bien tiene sanarla y que ella pueda tener esa paciencia y en tu presencia poder tener ese consuelo. Gracias por todas las cosas, amado Dios. No hay palabras para agradecerte el bien que le haces a nuestra vida, a esta carne que duele, pero sabemos que lo más grande ya lo tenemos, que es tenerte a ti en nuestras vidas. También encargarte la vida de nuestros hijos, que seas tú, por favor, quien los cuide, los bendigas, los guíes y que nosotros te los entregamos. Gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias Amén. a todos. Nos vemos el martes entonces. Un gran abrazo. Listo. Gracias, Sarita. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias a todos. Buena noche. Feliz noche. Adiós, muchas gracias. Una noche fantástica, genial. Gracias.